Bueno, listo. Pero empiezo a grabar desde acá, chicos, no voy a volver, ¿saben? Eso sí me tienen que hacer ayuda a memoria ustedes, porque si no ya saben que me meto con un tema y me embalo. Bueno, entonces les decía, eh, otra vez se tienen que aplicar estos tres criterios. No es que cualquier persona que presente preocupación excesiva, vamos a decir, tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a ver que estos criterios que yo voy a nombrar a continuación integran un poquito estas tres cosas que habíamos dicho, en cuanto a intensidad, en cuanto a frecuencia y en cuanto a las áreas de la vida del sujeto. Uno de los criterios entonces, decíamos, por un segundo, bien, uno de los criterios es ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolonga más de 6 meses. Ese criterio es importante. No es que, porque si no hay cuestiones que son circunstanciales, es decir, si a mí me acaban de echar de mi trabajo y como me echaron de mi trabajo, no tengo para pagar los impuestos, y como no tengo para pagar los impuestos, me pueden desalojar de mi departamento, ahí ya tengo preocupaciones a 3 áreas de mi vida. Entonces uno diría, vos estás con un tag. No, pero es propio de una situación vital. Por eso que decimos un mínimo de 6 meses tiene que presentarse, porque se considera que una situación de crisis vital, la persona la supera en 2, 3 meses, de alguna manera lo resuelve, la afronta, toma decisiones para bien o para mal, pero alguna decisión toma. ¿Se entiende? Entonces se dice que como un mínimo de tiempo, hace 6 meses la persona tiene que estar así. Yo les cuento que cuando los pacientes llegan al consultorio, la verdad que no llegan con 6 meses estando así. Cuando nos cuentan, nosotros les preguntamos, ¿y hace cuánto estaba así? No, y hace 2 años, 3 años, me acuerdo cuando estaban en secundaria, se remontan a tiempos lejanos, porque la gente se acostumbra a vivir así. O sea, convierte en adaptativo algo que no lo es. Naturaliza algo que no lo es. ¿Mm? Segundo criterio, al sujeto le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación, es decir, es algo que la persona siente que le supera y que alguien viene y le dice, no, pero vos relajate, haz esta técnica de yoga y relajación que a mí me recibió y se pone a hacer y siente que no le sirve para nada, que no puede parar su cabeza, o sea, es la sensación de descontrol absoluto. Por eso que yo les hablaba de la autorregulación emocional, que es eso lo que se trabaja terapéuticamente con estos pacientes, entre otras cosas. Todo esto que decíamos recién se asocia al menos 3 de estos 6 síntomas. Inquietud, impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o para tener la mente en blanco, relajada, irritabilidad, tensión muscular y dolores de cabeza también, y alteraciones en el sueño, es decir, la persona o tiene la sensación de necesitar dormir mucho o duerme muy poquito, o se despierta con la sensación de que no descansó bien, con un malestar porque se despierta varias veces durante la misma noche. Todos estos síntomas son propios del trastorno de ansiedad generalizada. El centro de ansiedad y preocupación no es monosintomático, es decir, no es un solo síntoma, no se limita a un solo foco, y no aparece en el transcurso de un trastorno de estrés postraumático. Un segundito. Bien. Provoca malestar significativo o deterioro en la vida laboral, familiar del sujeto, es decir, esto que le pasa a la persona no solo es malo o negativo o disfuncional, ese es el término correcto, para la persona, sino que la gente que le rodea dice, la verdad que no se puede hablar con vos, te cuento algo y estás todo el tiempo pensando en otra cosa, estás preocupado en algo más, no me escuchás. ¿Mm? Seguramente a más de uno o una que me está escuchando le puede sonar conocido por sí mismo o por familiares, porque es tal vez el trastorno más común en nuestra sociedad tan acelerada, eh, con el nivel de estrés que hay. La persona le cuesta demasiado enfocarse en el aquí y ahora, conectarse en el momento presente, está permanentemente futurizando las situaciones, y todas las situaciones que futuriza las tiende a ver como negativas o preocupantes o por lo menos difíciles de resolver. Y el último criterio para hablar de este diagnóstico es que estos síntomas no se deben al consumo de sustancias, de otra enfermedad, una cuestión de desarrollo o un cuadro psicótico. Se deben al trastorno de ansiedad en sí mismo. Bueno, hasta ahí me quieren comentar si se entendió en líneas generales lo que he planteado. ¿Una pregunta, alguna duda hasta acá sobre el trastorno de ansiedad generalizada? Súper claro, profe. Bien, gracias Tania. ¿Alguien más? Se entendió bien, profe, perfecto. Bien. Sí, perfecto, profe, gracias. Bárbaro, buenísimo chicos. Vamos a avanzar entonces.
Hablemos un poquito sobre fobia específica, que por ahí es un cuadro que ya lo deben conocer, un poco porque creo que algo de esto se solía dar, por lo menos en psicología profunda, no sé si lo vieron o no, pero sí lo vieron cuando hemos hablado de neurosis fóbica. Así que ya lo hemos visto tomado desde otro desarrollo, que en ese caso era el psicoanálisis. ¿Sí? ¿A qué llamamos fobia específica concretamente entonces? A un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones. Fíjense, acuérdense de eso, objetos o situaciones, la definición es importante que lo nombren. Claramente discernibles y circunscriptos, es decir, específicos, no es que la persona siente miedo y no sabe a qué, eso es otra cosa. Acá la persona siente un miedo intenso y persistente, se mantiene en el tiempo al mismo objeto o a la misma situación y sabe definir a qué le teme, como el caso que hoy nombrábamos de la rata o las arañas, o puede ser subirse a un avión, o puede ser quedarse dentro de un ascensor, etc. Los adultos y los adolescentes reconocen que es un temor excesivo e irracional, pero los niños realmente se sienten atemorizados y creen realmente que ese objeto o situación puede generarles un daño terrible. ¿Por qué aclaro esto? Porque habitualmente la persona con una fobia específica a la araña, a la cucaracha, cuando uno tiene una charla consciente te dicen, yo sé que una cucaracha es así chiquita, ¿qué me va a hacer la cucaracha a mí? Yo obviamente, yo sé que le puedo matar, pero cuando la veo me muero de miedo, me paralizo, me subo a la mesa, me pongo a gritar, rompo todo, me quiero escapar de esa situación. Aparecen todos los miedos justamente irracionales, todos los análisis irracionales de esa situación, ¿sí? Tenemos un montón de fobias específicas que no me voy a detener en eso, tienen la bibliografía donde van a poder ver en detalle. Acá solo nombré 4 como al pasar. Las fobias a los animales, que son las más específicas de todas, las más frecuentes, a animales grandes. En niños pequeños es mucho más común las fobias a animales grandes, por ejemplo a caballos, a monos, a elefantes, dependiendo de la zona en donde vive a perros grandes también. La zona en donde vive el sujeto es mucho más común a algunos animales que otros. Las fobias a los animales pequeños más comunes en los adultos, como ser estas que decíamos, a los insectos, a las ratas, arañas y demás. Las fobias ambientales, las fobias a la sangre o elementos quirúrgicos, bastante común, y las fobias situacionales, como decíamos hoy, que puede tener que ver con subirse a un ascensor, subirse a un avión, estar en un sitio cerrado, etc. Profe, una consulta, ¿podría ser como ejemplo justamente del tema del COVID, digamos? Perfecto. El COVID, tenemos un tema que yo me quiero detener cuando hablemos sobre el trastorno obsesivo compulsivo, porque tenemos diagnóstico diferencial, es decir, por algunas razones, el mismo patrón, que es la enfermedad, puede ser evaluada desde maneras obsesivas, con miedos a la contaminación, al contagio y demás, y en otras puede ser miedo a la enfermedad. Entonces decimos que son diagnóstico diferencial, la fobia específica y el trastorno obsesivo compulsivo. Ya Perfecto, profe. cuando lleguemos a TOC, que es el primer tema del segundo cuatrimestre, o sea, la primera clase del segundo cuatrimestre, terminamos de completar los otros tipos de trastorno de ansiedad, que entre esos está el TOC. Y ahí vamos profe. a hacerme acordar, Flavia, este comentario que estás haciendo, seguramente lo relataréis si no me acuerdo, me lo volvés a comentar, Bueno. y ahí, teniendo la base teórica que ustedes ya van a tener, ahí hacemos las comparaciones. ¿Sí? Claro. Bueno, perfecto, profe, gracias. Bueno, avanzo. Estos son los criterios que un poquito ya les fui explicando. Voy a avanzar y me voy a ir al último. Yo tengo una mesa de examen después, así que tengo que terminar. Vamos a hablar brevemente de un trastorno de ansiedad social o llamada fobia social. ¿Sí? El trastorno de ansiedad social es el miedo a la vergüenza, humillación, al ridículo en situaciones sociales que implican la ejecución o evaluación, es decir, donde la persona se puede sentir expuesta. Ansiedad social la tenemos todos los seres humanos. A todos nos genera un poco de vergüenza, de incomodidad, de timidez, de esto de sensación de ridículo, humillación, determinadas situaciones sociales, a unos más que a otros. A algunos les puede generar mucha ansiedad social preguntar algo en clase, y a otra persona eso no le genera ansiedad social, pero sí si tiene que llamar por teléfono a un remis, o a otra persona ninguna de esas dos situaciones le genera nada, y son otras las situaciones que le generan ansiedad, ¿se entiende? Pero cuando hay un trastorno, recuerden que el nivel de intensidad es tan alto que la persona no solo siente vergüenza o incomodidad o timidez, sino que directamente ya avanza a la evitación de la situación social. Es tal el nivel de malestar que evita afrontar esa situación. ¿Sí? Hablamos de 2 grandes tipos de trastorno de ansiedad social, de TAS, el TAS generalizado y el TAS no generalizado o de performance.
El TAS generalizado es el que abarca casi todas las vías sociales, las áreas sociales del sujeto, es decir, la persona la vemos retraída, con dificultades para afrontar, para decir lo que piensa, lo que siente, en casi todas las áreas de su vida. ¿Sí? Entonces, esto le ocurre tanto si tiene que ir al supermercado y tiene que le dieron mal un vuelto y tiene que reclamar, se ve imposibilitada, no puede hacerlo. Si tiene que hablar en clase y dar una respuesta y la llaman al frente o algo, es capaz de ser aplazada antes que hablar y sentirse que puede ser mal vista o criticada, ¿sí? En situaciones con un jefe o una autoridad lo mismo, etc. En todas las áreas de la vida del sujeto siente este nivel de ansiedad tan alto que le dificulta desenvolverse de manera positiva o asertiva. Y el TAS no generalizado o de performance es específicamente en una situación puntual, es decir, el sujeto en las otras áreas de su vida se comporta de manera asertiva, adaptativa, funcional, pero específicamente en un área como puede ser, por ejemplo, el TAS no generalizado entre la situación de examen, la ansiedad ante los exámenes, que el sujeto en clase puede colaborar, en la casa puede conversar, en el trabajo también sale con amigos, puede decir lo que piensa, pero cuando tiene que rendir un examen, nada de las características sociales o los refuerzos sociales que tiene siente que le sirven. Por el contrario, se siente anulado, aplacado, y siente que eso no lo puede superar ni afrontar. Estos 3 temas son los que yo quiero que ustedes tomen para nuestro examen, para el estudio para la semana que viene, primeramente, que es nuestro examen, nuestra clase de repaso, y para la siguiente, que es nuestro examen parcial. Estos 3 tipos de trastorno de ansiedad. El TAL, acuérdense, la fobia específica, y el TAS. Trastorno de ansiedad generalizada, fobia específica y trastorno de ansiedad social. Cuando lean la bibliografía, limítense a toda la parte de descripción clínica, criterios diagnósticos y demás, no a la parte de tratamiento ni de comorbilidad. ¿Sí? Eso lo podemos ampliar para el examen final. Pero para el parcial, toda la descripción clínica. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los síntomas? Acuérdense que todos los tipos de trastorno de ansiedad tienen 3 tipos de síntomas. Síntomas cognitivos, es decir, del pensamiento, síntomas fisiológicos, es decir, del cuerpo, y síntomas conductuales, es decir, las conductas que hace el sujeto, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Me entendieron? ¿Me pudieron seguir? Bien, profe, buenísimo. Sí, profe. Se entiende. Bien. ¿Se entiende, profe? Bien, bueno. Me alegro que así sea. Yo les voy a subir esto. En el transcurso del día les voy a subir este material para que ustedes vayan estudiando y recuerden lo que les dije. A lo largo de la semana vayan escribiendo las dudas o consultas, porque en la clase que viene, en la clase de repaso, yo me voy a meter de lleno en las dudas que hayan aparecido en este foro. ¿Está? Ok. Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, gracias. Gracias. Bueno, chicos y chicas, que estén bien, que tengan buena semana. Saludos. Igualmente. Gracias. Profe. Chau, Igualmente, chau. gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.